acompañarlo. Eso lo que a mí realmente me solivianta un poco, ver que hay gente que baja los brazos y dice el crimen ya ganó, esto está perdido. No, no es así, no es así, Jorge. No, acá yo quiero hacer dos precisiones, o tres quizás. Ideológicamente no hay ninguna cuestión en contra de la autoridad, como usted sugirió recién. Nosotros por lo menos no tenemos ninguna cuestión. Después de la norma de convivencia puedo aceptar con usted que hay muchas cosas que están pasadas, pero eso no es una decisión política. Es una especie de deterioro de la sociedad, que no se da por una decisión política, son otras cosas que están pasando en la sociedad. Es mucho más profundo que llevarlo solamente a eso. Mucho más profundo. Y eso está pasando no solo acá, está pasando a nivel prácticamente de todo Occidente, como decía usted, y en algunos otros lados también, que no lo sabemos porque simplemente los encarcelan de golpe y porrazo. Entonces, eso es otra cosa de la sociedad que hay que hablarla, que hay que verla, lo mismo que el grado de violencia que tiene la sociedad. Pero que sea una decisión política si va a hacer eso. Usted estuvo dentro de la política. Usted vio esa decisión política de la fuerza que usted integró de querer rebajar la autoridad. Yo creo que no. No la debe haber visto. No, es un proceso. No, permítame. Por otro lado, desde el mayo francés para adelante y antes también. Permítame. Por otro lado, hoy hay colegas, creo que Perrone mismo fue el que dijo que había que involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. ¿Las Fuerzas Armadas están de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo. Pero aparte... No, porque yo defendí que yo no estaba de acuerdo. Perrone no lo hizo como una propuesta. Él dijo, si se sobrepasa a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, cosa que pensamos que no la van a sobrepasar porque tiene todos los recursos. Exactamente. Bueno, yo por ejemplo, hay gente que... Lo dio como una hipótesis, pero no fue una propuesta y no... Yo se lo escuché a Perrone hoy. Y yo acá mismo dije recién hace un rato, yo no estaba de acuerdo, y quería las Fuerzas Armadas lejos de todo eso, pero no por ningún problema ideológico, por otro problema. Me parece que es mejor que estén lejos. Y yo entiendo que hay que darle recursos a algunas cosas, como usted decía, a las Fuerzas Armadas, pero usted es consciente que las Fuerzas Armadas tienen el cuarto presupuesto de la República. ¿No? ACE o ANDEP, no sé, ANEP, ACE, Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, el cuarto. ¿De dónde se va a sacar más plata para darle a las Fuerzas Armadas? Entonces, está bravo, por eso que no se le compran, no hay para comprar elementos, por eso que no hay más otras cosas que las Fuerzas Armadas recaudan y bueno, que también hacen parte de su operativa. Pero no es que haya mala voluntad de querer comprarlo. Se discutió, no vamos a discutir con... Acá no solo pasa por Fuerzas Armadas los recursos, también yo digo los pasos de frontera. ¿Por qué no tienen escáner en condiciones? Porque hay una serie de elementos tecnológicos imprescindibles de los cuales hay carencias. Si queremos realmente ser efectivos en lo que estamos hablando, tenemos que disponer los recursos. No, vamos a entender, la compra de aeronave o de barco, yo pienso que es muchísimo más caro no hacerlo. Es claro, sí, que son erogaciones que el Estado capaz que no está en condiciones de hacer en este momento, en el otro, pero estamos pagando un precio altísimo por no hacerlo. Yo no dije que en ningún momento que ustedes estén promoviendo el desobedecer la autoridad, ¿no? Pero hay un proceso cultural que se ha ido instalando, del cual somos responsables todos los partidos, todos los uruguayos, que se ha ido instalando y que lamentablemente es lo que lleva a este momento en el cual vale todo. Ya nadie respeta las normas de convivencia, o muy pocos las respetan. Bueno, hay que entender esa realidad y empezar a actuar en consecuencia. Si no la entendemos, estamos en el horno. General, yo suscribo el comienzo de su planteo como una actitud de la comunidad uruguaya que no la veo muy presente en las actuales autoridades de todos los partidos. Y con respecto al tema de la jerarquización, de la doble vía, que es el respeto a la autoridad, que tiene su contraparte en el respeto al ciudadano, pero además la noción de que las relaciones en la sociedad democrática son relaciones horizontales, salvo las que deriven de algunas atribuciones especiales que tienen que venir de la ley. Es decir, nadie puede venir a decir, cortate el pelo de otra manera o vestite con... No, esa es una decisión individual y personal. Ahora, que hemos tolerado el avance de la inconducta y ¿Eso es por ideología? No es por ideología, es costumbre social
que es lo que es mucho más grave. Porque hoy estábamos escuchando antes, durante el informativo, el reporte que dan las autoridades de ANEP y todas las instituciones educativas del Estado explicando los resultados de o el propósito de una campaña que muestra que nuestros niños que tienen los índices de asistencia y de cantidad de horas de estudio más bajas de toda América Latina, no nos comparemos con Asia, tienen las tasas más altas de inasistencia. Eso incluye que los estudiantes de secundaria básica faltan 55 días en el año. Faltan. Es más de una vez por semana. No, pero no es que nunca llegan a 180, jamás hay la colaboración, por supuesto, del sindicato que representa a maestros, profesores y funcionarios de las instituciones de educación pública y los de la privada, que es peor. Y los números, uno lo escuchaba al presidente de ANEP citando esos números y para los pelos de punta. Ahora, bueno, eso de nuevo. Eso está Presupuesto en la para agenda todos, sabemos política. que no hay. No está. Bien, pero justamente, Connie, Entonces, si está en la base de convivencia ciudadana, cultura, crecimiento económico, todo está, en la base está la pero el educación. crecimiento Pero económico después viene sí. por añadidura. No, bueno, No, pero está en la base. Lo dicen los economistas, los especialistas. ¿Querés hablar de crecimiento económico significativo? No 1 y 2%. ¿Querés llegar al 3%? Mejorame la educación en el país. Eso Ahora, está demostrado. después pregunto, ¿hay presupuesto para todo? No. Bueno, no. Entonces hay que cortar cosas. Entonces, Hay que cortar cosas. Y para eso están los ministros de Economía. Pero digo, Alfredo. era dejar constancia de que compartía su punto de vista. con el principio. general. Bien, Alfredo, Hay que priorizar gastos, ¿no? Y yo considero que Uruguay, una de las cosas que coincido con Manini en eso, es decir, la Armada tendría que tener barcos, no solo por el tema de la defensa de las drogas, Por la lo que pesca. sea, por la pesca. Por la pesca Estamos ilegal. perdiendo, Los chinos pescan lo que quieren acá. estamos perdiendo riqueza enorme en el tema de la pesca. Y por eso hay que priorizar gastos. Si una de estas patrulleras oceánicas, creo que sale 50 millones de dólares, una cosa así. Bueno, es lo que se gasta al año más o menos en el aguinaldo de los jubilados militares y pensionistas, que son los únicos que cobran el aguinaldo. No O sea está que más, sí. podría... No, está así. Hubo reforma de la Perdón. seguridad social. Hay un informe del Ministerio de Defensa que está marcado lo que cobran. El otro día Sí, pidió un informe. yo creo que no es ese el tema hoy, pero... pero me ese parece que es aguinaldo- importante. Ese aguinaldo se origina Ujú. en que en un momento en que se pasó el aguinaldo de todas las cajas a integrarse al pago mensual, la única caja que no lo hizo fue la militar y quedó aparte con el aguinaldo, pero en los 13 sueldos es lo mismo que la integración de nosotros al pago mensual. Ese fue el origen, porque, bueno, y hasta el día de hoy, ahora queda a la vista como algo injusto, pero hay que ver sí. bien cómo se originó ese Y el tema de las Fuerzas Armadas, si necesitamos tantas Fuerzas Armadas, no sé para qué mandamos gente a las misiones de paz. Necesitaríamos que esa gente se quede acá, o si no, sobran, porque si tenemos 1000 y pico de funcionarios todos los años afuera, porque están acá no se precisan. Entonces me parece que ahí, yo creo que los presupuestos hay que fijarse realmente, destinar los gastos que son acotados a lo que realmente se precisa. Yo coincido con que se ha perdido el tema de la autoridad. Ahora, hay gente que no tiene parámetros. Nosotros, la autoridad que nosotros podemos tener, que nos formaron a nosotros, hay gente que hace 30 años que vive en la marginalidad, que no tiene los mismos parámetros de convivencia. O sea, que no se cansa solo con imponer mano dura y imponer autoridad. Implica vivienda, implica condiciones de salud, implica Educación. Es decir, educación. Y entonces ahí estamos fallando como sociedad. Entonces a mí me parece que es mucho igual, más no, amplio. ahí son Donde dos se ha cosas perdido la autoridad, distintas. no es en la gente El que poder, manda, el no es autoritarismo, lo que se impone desde con autoridad. La autoridad, Sí, en el pero- mejor escenario, también Pero hay gente pide que no. cierta legitimidad, ¿no? Pero Es vamos decir, a bueno, tratarlo. hay que ver ahí la confianza de Hay que hay en el unos sistema círculos político. sociales que no tienen esos valores, no tienen, hasta ni el mismo lenguaje tienen. Entonces estamos hablando en dos idiomas Pero diferentes. eso no pasó siempre. No pasó siempre. No. No pasó siempre. Que vaya empeorando es una No, cosa. no pasó siempre. No Porque pasó una cosa es que la siempre. gente que era marginal
pero que tenía hábitos de trabajo, que tenía así, y los delincuentes eran pocos. Pobreza Hoy siempre. ha ido, derivándose de la cosa, y es carne de narcotráfico. A ver, Es carne de Pauletti, narcotráfico. ¿coincidís? Bueno, sí, yo creo que, a ver, acá hay varios niveles de este problema, ¿no? Nosotros estamos viendo la espuma, que es la explosión derivada de lo que pasó, y como eso, otros hechos de violencia. Entonces podemos atacar la espuma, que hay formas, algunas ya las sugirió nuestro invitado, y también tenemos los temas de fondo, que claramente el tema de fondo pasa por la educación, claramente. Obviamente que estamos hablando de inversión, en todos los casos estamos hablando de inversión, ¿eh? Porque yo lo decía el otro día, acá cuando llega el momento que hay que votar y hacer opciones, todo el mundo se lava las manos. Pero cuando dice, faltan lanchas, pero vayan y pidan lancha para comprar a la Armada, vayan y pidan aviones para comprar la Fuerza Aérea. Quiero saber cuántas manitos se levantan. Claro. Porque siempre pasa eso. Lo mismo que en cárceles. Hay que hacer cárceles. Uy, vamos a hacer cárceles. Sí. Nadie quiere hacer cárceles. Entonces digo, hay dos planos. Se están haciendo. ¿Eh? Se han hecho y se están haciendo. Bueno, pero la población carcelaria lamentablemente, o no lamentablemente, ha ido aumentando mucho más de la proporción o la Tampoco capacidad de sí esa respuesta es la locativa. Pero ¿a qué voy con esto? Y va una pregunta a Manini. En muchos países, y ya hablo de la espuma, ¿no? Para no entrar en el fondo del tema, en muchos países se han formado cuerpos especiales para combatir tipos de delitos o, digamos, comportamientos delictivos distintos que han surgido en los últimos años. Claramente en el Uruguay tenemos el narcotráfico como un fenómeno relativamente reciente, por la potencia que está demostrando, capacidad y todo lo demás. Yo digo, ¿no llegó la hora de que Uruguay tenga un cuerpo especial de combate a este tipo de, de fenómeno? Porque por ahí tenemos que adaptar. No está la No Guardia es suficiente Republicana la para eso. policía, por ahí tiene que haber un equipo combinado, porque tiene que intervenir. El tema de la frontera es clave, todo el mundo, se habla acá hace muchos años de que la droga entra vía aérea, no tenemos radares, no tenemos aviones, en fin. Entonces yo digo, ¿no llegó la hora de hacer un equipo multidisciplinario para poder atacar un poco más eficiente, ¿Qué aunque opina, sea eso? general? Yo entiendo que sí, que es de sentido común lo que dice, pero también entiendo que ya hay cuerpos formados o hay grupos formados especializados en narcotráfico, especializados en ciberdelitos, etcétera. Tal vez haya que potenciarlo, tal vez haya que darle mucho más recursos o más impulso. Eso sí, pero lo que está diciendo es de total sentido común. Pero cambia el delito, tiene que cambiar la forma de enfrentarlo. Claro, pero yo decía porque no veo, capaz de ignorancia, ¿no? Que haya un involucramiento de parte de las Fuerzas Armadas sin salir de su tarea en este tipo de, por ejemplo, el control fronterizo con los recursos necesarios, el control de la frontera naval o las fronteras tanto seca como porque es válido en los dos casos, conjuntamente con la policía. Sí veo equipos más... Pero eso requiere decisión política. Eso es Pero- gestión. Pero yo lo veo más volcado en manos de la policía, porque, digo, a eso es lo que yo voy, para combatir ese tipo de cosas. ¿No debería ser más combinada la tarea? Sí, pero cuando se activó las Fuerzas Armadas en la frontera hace no muchos años, se actuó en conjunto Por eso. con policía y con aduana. Pero fue Planteás puntual. más ejemplos de ese tipo. Pero fue puntual, yo digo un cuerpo permanente. No es puntual. Pasa que se da, No, sí, fue puntual porque después no eso se dejaron da de actuar. mucho, eso se da mucho en la interacción que hay entre la prefectura y el Ministerio del Interior. Ahí es quizás lo más fuerte que hay, permanente, quizás, no sé, yo sé cómo funciona lo otro, pero quizás ahí, en esa combinación de prefectura, es donde se da muy fuerte la operación en conjunto. Que incluso, digo más, y termino, involucra a fiscales también. Por ejemplo, el caso de Italia es un caso, ¿no? Italia formó un cuerpo especial donde hay fiscales también. Jueces, fiscales, o sea, está lo represivo y está también la parte de... Mire, en la base de nuestra propuesta de seguridad está la declaratoria de la emergencia nacional en materia de seguridad. Que ya viene planteándolo hace rato usted. ¿Eh? Ya lo vienen planteando. Lo hace venimos rato. planteando hace más de un año. Nosotros entendemos que eso significa alinear a todos los recursos del Estado con una prioridad que es la seguridad nacional. Significa también, digamos, aligerar o apurar los tiempos, los distintos trámites y plazos. Cuando estalló la pandemia, se declaró la emergencia nacional, y todas las cosas salían rapidísimo, en menos de 3 días había leyes aprobadas, todo lo que fuera necesario. Bueno, en materia de seguridad tiene que ser igual, y ahí hay lugar para esa integración
entre todas las reparticiones del Estado que pueden colaborar, porque que no estamos hablando solamente de Fuerza, Ministerio de Defensa y Ministerio de Seguridad, hay varias reparticiones más que pueden hacer lo suyo, desde intendencias a un montón de organismos que pueden digamos, converger en un mismo objetivo, que es el objetivo que todos los uruguayos le estamos reclamando al sistema político. Hay que estar a la altura de las circunstancias. Lo que está pasando hoy es muy grave en el lugar. Dejemos de lado el hecho del domingo pasado. El sábado, el Uruguay estaba en el horno, está mal, está complicado. Está viviendo mal, la gente vive con el corazón en la boca, el hijo tiene que caminar 3 cuadras de noche y desde la parada hasta la casa y la gente está sufriendo a ver si llega o no llega, esas cosas. No, bueno, yo pienso que no es digno que hagamos vivir así a la gente. Le voy a hacer una pregunta, general, si me permite, antes de ir a la pausa, para que me diga sí o no y profundizamos a la vuelta. Porque me gustaría ir un poquito más al hueso del tema, ¿no? ¿Usted cree realmente que sea producto del narcotráfico, del crimen organizado en general o de lo que fuere, eso se ha infiltrado en el sistema político, en el Estado, y que por eso puede haber sectores que siguen necesitando, prefiriendo una fiscalía débil, una seguridad que no termina nunca de conformar a la ciudadanía? Depende qué entienda por infiltrado. Que haya un elemento, 2, 5, que estén en cierta forma funcionales al narcotráfico, es posible. Ahora, desde el punto de vista de que estén operando instituciones del Estado al influjo del narcotráfico, mi respuesta es no, creo que no. Hacemos una pausa y ya venimos.